¿Sabían que en la Ciudad de México podemos encontrar muchas especies distintas de árboles? De hecho, gran parte de nuestra ciudad está sumamente arbolada y podemos encontrar especies que tienen muchos años, árboles gigantes y algunos que son fruto de leyendas e historias. Quédense con nosotros hoy en De Todo porque vamos a conocer a Francisco, quien organizó unos recorridos padrísimos para conocer diferentes árboles de la Ciudad de México. Comenzamos. Francisco es quien crea estos recorridos, Francisco es quien los imparte, pero además quiero decirles que es un conocedor amante de los árboles. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien. ¿Cómo es que te surge la idea que se organizaran recorridos para identificar las especies y no solo eso, sino también para conocer las historias que hay detrás de cada árbol en nuestra ciudad? ¿Cómo surgen tus recorridos? Bueno, pues con la cuenta de árboles de la Ciudad de México empecé compartiendo información de los árboles, de las cosas que conocía, las cosas que me llamaban la atención, y en algún momento platicando con un amigo me dijo que la idea de por qué no haces recorridos para platicar toda esa información que sabes y llevarlo a sitio, porque nunca es lo mismo ver los colores, las texturas, los tamaños, los olores y poder reconocer los árboles que tenemos en los lugares. Y resultó que a la gente le interesó. Justamente. Yo no sabía que había personas que pudieran realmente estar tan interesadas. Creo que existía este miedo de ¿van a llegar? Si realmente les interesa, ¿lo podré hacer bien? Y al final las personas fueron sumándose. Yo fui cambiando la forma en la que hacía los recorridos y poco a poco descubrí que a las personas les interesan las historias. Les interesa sí conocer los árboles, pero también saber qué hay detrás de ellos, y muchos árboles tienen muchas cosas que contar. Oye, ¿y cómo organizas tus recorridos? ¿Cuántos tipos de recorridos hay o cómo los identificas? Tengo alrededor de 20 recorridos distintos que he realizado. Usualmente los hago en colonias o en parques que sean conocidos o que tengan también una diversidad grande, porque hay lugares donde quisiera hacer recorridos, pero no se prestan las condiciones para hacerlo. Y en los recorridos realmente voy, camino y ubico la ruta más factible, más sencilla, donde podamos encontrar la mayor diversidad de árboles. Me gusta mostrar los árboles más interesantes, los más bonitos, los que son una curiosidad. Entonces podemos pasar por 10 árboles y no voy a hablar de ellos porque estoy esperando el ideal, el más grande, ese que digas, claro que este es un ejemplar que quiero ver, para que la gente se vaya no con la idea de vi un fresno cualquiera, sino vi el mejor fresno del lugar. ¿Por qué es importante que conozcamos los árboles de la ciudad, Francisco? Porque tenemos una frase en biología y creo que en la naturaleza que uno no cuida lo que no conoce. Entonces, cuando vemos todos los árboles como árboles en general, podemos tomar acciones que tal vez no sean adecuadas para esa especie. Pero cuando los empezamos a ubicar, cuando los identificamos, cuando los reconocemos, como que nos preocupamos un poquito más y les damos ese valor que muchas veces merecen. O incluso los empezamos a ver con esta acción de creo que ese árbol ya no me gusta tanto porque tiene impactos negativos, porque es una especie invasora, y creo que el gran ejemplo es las jacarandas. Las personas las reconocen, las personas las quieren, y entonces si hay algún proyecto que involucre el derribo de alguna jacaranda, las personas lo van a defender, pero no pasa lo mismo con los encinos o con los pinos, que muchas veces las personas no los reconocen, que hace que las personas no accionen. En cambio, nombrarlos hace que muchas veces podamos tomar una acción más positiva hacia ellos. Oye, ¿y qué árboles son estos que principalmente encontramos en la Ciudad de México? Creo que los árboles principales, los más comunes son los fresnos, los truenos, los ficus, las jacarandas. En algún momento los eucaliptos fueron muy comunes, actualmente creo que han quedado un tanto en el olvido. Y también podríamos encontrar olmos, álamos blancos, álamos temblones, araucarias, pero los más comunes yo diría que fresnos, truenos y ficus.
Y ficus. ¿Cuáles son las especies nativas? Las especies nativas de la ciudad son ahuehuetes, ahuejotes, encinos, pinos, capulines, tepozanes, principalmente, aunque curiosamente no son árboles tan comunes en la Ciudad de México. No se han plantado porque creo que estéticamente tendemos a lo exótico, a eso que no es común, a eso que nos llama la atención. Entonces, tanto las personas como los viveristas como los gobiernos siempre han preferido estas especies florales o estas especies que casi no vemos y que ahora resulta que son las comunes, que cuando nos encontramos un árbol nativo es una curiosidad y es casi exótico en el término de poco común. El único árbol que sí es nativo y que es muy común son los fresnos. Los fresnos. ¿Qué es lo que hace que sean comunes los fresnos? Que fueron muy plantados, que fue un árbol favorito de la ciudad, de las plantaciones urbanas desde el siglo XVIII. En el siglo XIX, en el siglo XX fue masivamente plantado y que estaba muy adaptado a las condiciones ambientales y por lo tanto germina por todos lados. Entonces se han plantado mucho, de hecho en Coyoacán es el lugar donde encontramos los fresnos más viejos, pero también los encontramos creciendo por todos lados solitos. Entonces como que esto, plantarlos muchos y que se reproduzcan con facilidad, ha hecho que sea un árbol muy común. Francisco, ¿qué te parece si ahorita, aprovechando que estamos en Coyoacán, en la plaza de Santa Catarina, en el jardín de Santa Catarina, nos enseñas algunos árboles para que nos demos una idea de qué es lo que estamos viendo? Ok, vale. ¿Qué árbol es este, Francisco? Es un árbol botella o braquiquito. El nombre científico es Brachychitum populneus. Es un árbol originario de Australia y la razón por la que estamos aquí es porque yo solo conozco 2 ejemplares en toda la Ciudad de México. Hay árboles que no hay más de 10 ejemplares y creo que esto es una de esas curiosidades que para los que se dedican a los árboles y les gusta esa información es como de wow, qué emocionante, porque no lo vas a ver en cualquier calle. ¿Y cuál será la razón? ¿Que son difíciles de reproducirse? ¿Que quién sabe por qué se encontró aquí? Hay muchas razones, muchas veces fueron regalos o personas que fueron de viaje, trajeron semillas y no se popularizaron porque las personas no los conocen o no se reproducen tan fácilmente. Realmente hay distintas razones y por qué están. Creo que esa es como la parte más interesante porque muchas veces no sabes. Muchas veces las personas tomamos decisiones de este árbol me gusta y soy de tal lugar y entonces quiero plantar ese árbol en la ciudad para dejar un poquito de mí ahí. O simplemente porque me gusta el árbol. Francisco, ¿y más o menos cuánto mide este árbol? Actualmente debe tener como unos 10 metros, no son árboles tan grandes que pueden alcanzar 15 metros de altura. En su lugar nativo tienden a desarrollar un tronco muy amplio y es la razón de su nombre de árbol botella, pero en la Ciudad de México se comportan de otra manera porque no son las mismas condiciones de donde es originario. No suele levantar banquetas porque no va a tener como esta estructura tan grande y tampoco va a llegar a ser un árbol inmenso. De hecho, el árbol que está en Tlatelolco, que es el otro ejemplar que yo conozco, es un árbol que ya se nota que tiene muchos años, o al menos unos 20, 30 años, y que sigue siendo muy pequeño porque el suelo no le permite crecer. ¿Este es el tipo de flor que da este árbol? Exactamente. ¿Y sabemos cómo se reproduce? Justamente por polinización, esas son las flores para reproducirse. Bueno, ya saben dónde visitar los únicos 2 braquiquitos que conoce Francisco en la ciudad. Sigamos. Oigan, y para todas las personas que son amantes de los piñones, del piñón rosita, ese es el fruto, digamos, de un árbol que tenemos aquí también en el jardín. ¿Qué árbol es este? Este es un pino azul, o también conocido como pino maxi, por su nombre científico es que es Pinus maximartinesi. Y es uno de los pinos más interesantes de México porque da las piñas de pinos piñoneros más grandes. Es una pina que puede medir hasta
15 centímetros y es un árbol que está en peligro de extinción y es nativo de Zacatecas y de Guanajuato, así de solo 2 municipios en todo el país. Es un árbol que crece ahí, pero es muy famoso porque fue identificado por uno de los botánicos más importantes de México, que fue Redowski. Entonces él encontró los piñones en un mercado en Zacatecas y se dio cuenta que este pino no estaba clasificado, y entonces lo clasificó, lo describió y se lo dedicó a Maximino Martínez, que fue el primer botánico que estudió los pinos mexicanos. Y actualmente es uno de los pinos más cultivados en la Ciudad de México porque es muy tolerante a la sequía. Son árboles, no son tan masivos como los pinos que pueden alcanzar 30 metros de altura, sino alcanzan los 15 metros de altura, como unos 40 centímetros de diámetro, y no tiene esta copa típica piramidal que esperamos de un pino, sino cuando son más adultos la copa tiende a ser un poco más abierta. Y aquí podemos verlo con unos piñones arriba. Sí, realmente también lo vemos con muchas ramas secas, porque como está sombreado, el pino ya no necesita estas ramas que no reciben sol, y toda la parte que sí recibe sol está hacia arriba, y también ahí es donde vamos a encontrar los piñones, porque es más fácil para el pino poder reproducirse, producir conos masculinos y femeninos en la parte de arriba. ¿Qué tal? Vamos a continuar. Y bueno, ahora estamos frente a un ficus, uno de los famosos ficus. Hay muchos en nuestra ciudad. Como nos platicaba Francisco, ya no son árboles tan comunes porque ya tenemos información sobre el impacto que tienen en la urbe. Pero este ficus es como especial, ¿no? Pues es un ficus que está en el Parque de Santa Catarina y había que platicarlo. La verdad es que son árboles muy bonitos. Son árboles originarios del sudeste asiático que pueden ser inmensos, alcanzar alturas de 20 metros, pero sobre todo son árboles muy frondosos, y para sostener ese tamaño tan grande necesitan raíces muy grandes. Entonces ese es como el gran problema con los ficus, pero son árboles muy bellos, son árboles muy bonitos. No son, curiosamente, los ficus es un árbol que se puso de moda en los años 90, en los 80s y en los 90s, y actualmente todavía hay muchos. Se plantan mucho porque son muy producidos en viveros, sobre todo para hacerlos bolitas, hacerlos casitas. Entonces hay muchos, pero la mayoría no están en óptimas condiciones, por decirlo, que no los dejan crecer. Yo soy de la idea que un árbol tiene que ser libre, dejarlo crecer, pero también entiendo que hay muchas personas que les cuesta trabajo o les preocupa los tamaños tan inmensos que pueden alcanzar, y entonces empiezan estas prácticas que se conocen como podas topiarias, de reducir el tamaño y darles una forma. Así que cuando vemos un ficus como este, que podemos apreciar todos sus troncos, su ramificación y el tamaño que alcanzan, pues la verdad es que es muy digno de admirarlos. Yo nunca recomiendo plantarlos, pero creo que podemos apreciarlos y disfrutarlos. ¿Qué árboles sí podríamos procurar en la urbe? Actualmente creo que tenemos como este debate de plantar especies nativas o plantar especies exóticas adecuadas para la ciudad. La verdad es que no hay una respuesta correcta. Hay posturas ambientales que tienen que ver, y las especies nativas de la Ciudad de México que se pueden plantar en la ciudad pueden ser capulines, tepozanes, tronadoras, algunas especies de encinos, algunas especies de pinos, colorines, porque cuando hablamos de nativo no solo estamos pensando en que nos den sombra o que nos den oxígeno, sino que sean árboles que puedan también proveer de alimento y de hábitat a insectos, a aves, a mamíferos. Y entonces cuando empezamos a ver los árboles nativos, los beneficios que tienen, realmente uno empieza a cambiar esta idea que tiene el arbolado urbano. Pero no nos podemos limitar solo a las especies nativas, porque es cierto que algunas no van a crecer óptimamente en las ciudades, y que para eso tenemos muchas opciones en todos los ecosistemas de México, pero podemos poner atención en los árboles que son nativos de los estados que rodean a la ciudad, como Hidalgo, como Morelos, como Guerrero o Puebla, que tienen especies nativas adaptadas a las temporadas de secas, que no son tan árboles tan grandes y que podrían funcionar muy bien en la ciudad. Bueno, vamos a continuar.
cosa que creo que hay que comprender cuando hablamos de árboles es que son seres vivos y no todos tienen el mismo ciclo vital que nosotros. A veces esperamos que los árboles, por ejemplo, estén todo el año verdes y con follaje, y no siempre es así. Por ejemplo, la morera que está aquí atrás de nosotros. Exactamente, esta es una morera mexicana, su nombre nativo es Amacapuli y el nombre científico es Morus altidifolia, y es un árbol que pierde las hojas durante la temporada de seca y poco después de la temporada, antes de la temporada de lluvias, produce flores. Y a algunas personas luego no les gustan estos árboles que no tienen follaje en la temporada que hace más calor, y a mí me fascinan las moreras porque aparte es un árbol que se ha mostrado muy resistente en los últimos años. Se está convirtiendo en un árbol de esos que crecen espontáneamente por todos lados, cuando hasta hace muchos años no era un árbol común. Creo que cada vez lo está haciendo más porque es un árbol que produce moras, bueno, que son parecidas a las zarzamoras, que son comestibles, que nosotros las podemos comer, pero que a las aves les fascinan, a los cacomixtles les fascinan, y entonces eso está ayudando a que las aves las estén dispersando por todos lados porque se las llevan, se les cae el fruto o se las comen, excretan las semillas, y estas semillas germinan en lugares que no esperaríamos y de repente estamos viendo cada vez que hay más moreras. Entonces a mí me gusta mucho por eso, aparte que son árboles muy bonitos, pero que en la temporada de seca tal vez no es su mejor momento, pero realmente creo que vale mucho la pena. ¿Vamos con otro árbol? Claro. Cuando Francisco me dijo que este árbol es un aguacate, yo simplemente no lo puedo creer porque nunca había visto un aguacate tan alto. Y además, o sea, sí me queda claro que hay muchos en toda la ciudad. Creo que es un árbol que las personas gustamos de sembrar, pero así de grande nunca lo había visto, Francisco. Creo que más bien porque no ponemos atención muchas veces, porque los árboles de aguacate pueden llegar a ser muy grandes. En la ciudad realmente es raro encontrar ejemplares tan inmensos porque al ser árboles que producen frutos necesitan condiciones especiales para alcanzar los tamaños ideales, entonces no se dan esas condiciones en las ciudades. Pero es un árbol que nos identifica como mexicanos, que la fruta la defendemos a nivel internacional y que vamos a encontrar el árbol en todas partes de la ciudad. Pero, por ejemplo, Francisco, ¿cómo es que árboles que no son de aquí llegan a México? O sea, por ejemplo, árboles que vienen desde Australia, que nos platicaste de uno, ¿cómo llegaron a México? Mira, hay muchas razones por las que los árboles exóticos han llegado al país. Creo que la primera introducción, que tiene mucho que ver con los frutales, fueron cuando los españoles llegaron, trajeron las frutas que ellos consumían. Siguen siendo árboles comunes como los duraznos, los limones, las naranjas, pero gran parte de los árboles que vemos actualmente en la ciudad llegaron en el siglo XIX durante el Porfiriato. Y eso tuvo que ver que había una intención botánica de ver hacia lo que estaba sucediendo en cuestiones de árboles alrededor del mundo. ¿Y qué estaba pasando? El Imperio inglés estaba en su momento más importante. Los botánicos ingleses estaban exportando especies y los botánicos mexicanos o ingleses o franceses asentados en México, que también funcionaban como viveristas, comenzaron a importar y a promocionar estas especies para que las personas tuvieran los árboles que nadie más conocía, como estos árboles de novedad, que creo que algo de eso todavía sucede actualmente, pero se empezaron a traer, se popularizaron y se convirtieron en árboles muy comunes. Entre ellos podemos nombrar los eucaliptos, las casuarinas, las araucarias, las acacias. Entre árboles africanos podemos mencionar los flamboyanes o los árboles asiáticos como los hules y los laureles de la India. Todos esos árboles muy conocidos, muy plantados en las ciudades de México y que llegaron a finales del siglo XIX. Hasta tenían su catálogo, lleve su árbol de moda, de novedad. Sí, exactamente. Llévelo, el que nadie más tiene. O en los periódicos aparecían promocionados. Así es como árboles de extensas latitudes llegaron a México. Bueno, nos falta un árbol, ¿nos acompañan?
¿El fresno es uno de los árboles que más se recomiendan plantar o ese no tanto? Más o menos. Más o menos. El detalle con los fresnos es que pueden llegar a ser árboles a largo plazo muy grandes y entonces no tenemos los espacios adecuados en las banquetas para eso. Pero la verdad es que en los parques han funcionado muy bien. Aquí en Coyoacán, en la Plaza de Santa Catarina, hay uno de los fresnos más viejos de toda la ciudad. Y en otros parques, en general, hay árboles muy grandes, fresnos muy grandes que les va óptimamente. Y no podemos contar la historia de la Ciudad de México sin hablar de los fresnos. Creo que ha sido como el árbol más plantado a lo largo de los 300, 400, 500 años de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son árboles muy bonitos, son maravillosos, son nativos, están adaptados a las condiciones de la ciudad y creo que siempre nos han cautivado. Los tamaños que alcanzan, las dimensiones de sus troncos, en general crecen óptimamente junto a cuerpos de agua y durante mucho tiempo la Ciudad de México estuvo lleno de ríos, estuvo lleno de lagos y era un árbol que crecía espectacularmente. Y el gusto estético en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tenía que ver mucho con los árboles verdes, grandes y frondosos. Y los fresnos es esa especie que tenía esas características. Es grande, verde y frondoso. Aquí a nuestras espaldas hay un fresno, uno de los más grandes aquí en el Jardín de Santa Catarina, pero también frente al Centro Cultural Reyes Heroles hay uno aún más grande. Sí, esos árboles, en general los fresnos de Francisco Sosa son de los más famosos de toda la Ciudad de México. Se les calcula alrededor de 150 años de edad, diámetros de 1,5 metros, casi 2 metros. Y para las personas que nos dedicamos a los árboles y los apasionados de los árboles, siempre son esos árboles que te fascinan, porque no vas a encontrar otros árboles así de inmensos, así de bonitos en las banquetas de la ciudad. ¿Y cuántas veces nosotros notamos los fresnos de la ciudad? Estoy segura que después de este episodio les vamos a poner mucha más atención, no solo a los fresnos, sino a todos los árboles. Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes por la invitación y espero disfruten los árboles. Bueno, pues por hoy nos despedimos, pero estoy segura que les gustó mucho este capítulo porque recordamos lo valiosos que son los árboles para nuestra historia, para el medio ambiente, para la Ciudad de México. Les invitamos a que cuiden de ellos, a que promuevan la reforestación y el respeto hacia los árboles. Yo soy Alexia, nos vemos la próxima en De Todo.